El mensaje se titula Servidores en la Iglesia. Todos servimos de una u otra manera. Todos somos servidores. Un líder verdadero y seguro puede ser alguien que no tiene deseos de dirigir a otros, pero que se ve forzado a ocupar el puesto del liderato debido a una presión interna del Espíritu Santo de las circunstancias externas. Así pasó con Moisés. Recuerde que Moisés dijo: te ruego por el que debes de enviar. Moisés le estaba diciendo no al Señor. Así que Moisés fue uno de los que dijo: envía a otro, Señor. Así pasó con Moisés, con David. Los profetas del Antiguo Testamento fueron escogidos por Dios, fueron llamados por Dios, fueron enviados por Dios, pero nunca se nos dice, excepto de Moisés, qué había en su corazón, si sí querían o no. Creo que difícilmente ha habido un gran líder desde el apóstol Pablo hasta el día de hoy que no haya sido reclutado por el Espíritu Santo y comisionado por el Señor de la iglesia para llenar un puesto, para que el que no se sintió inclinado, porque muchos pastores están pastoreando, pero batallaron, no se sintieron inclinados para el ministerio, no les llamaba la atención, pero ahí están obedeciendo a Dios. Y creo que puede aceptarse como una regla confiable que el hombre que ansía, anhela dirigir, queda descalificado para el dicho puesto. Yo quiero ser pastor, yo quiero dirigir, yo quiero esto, aquello. Porque el que es llamado, lo primero que dice es no. Jeremías: te he puesto por profeta para mi pueblo y delante de las naciones. Soy niño, Señor. Envía a otro. Y lo que estaba diciendo Jeremías es: no he alcanzado ni siquiera la edad de ser un adulto. ¿Cómo voy a ir a predicar? Envía a otro. Y nos damos cuenta, el rey David, él dijo: ¿quién soy yo para que Dios me ponga como príncipe en su pueblo? Y si usted empieza a ver lo que dijeron cada profeta, usted se encontrará de que están diciendo no. Isaías: ay de mí que he visto al Dios de Israel teniendo labios impuros. Estoy parafraseando. Me voy a morir. Entonces dice la escritura que un ángel fue y agarró unos carbones con unas tenazas y se los puso en la boca. Y el ángel le dijo: esto ha tocado tus labios y eres limpio de tu pecado. Profetas, servidores de Dios serios, cuando Dios los llama y los escoge, lo primero que dicen es no. Si tomamos eso como regla, el que anhela, el que quiere estar como pastor, como líder de la iglesia, por ese deseo que muestra, está descalificado. Porque no está consciente de la magnitud, de las implicaciones de servir al Dios vivo. El verdadero líder no tiene deseos de enseñorearse de otros con la herencia divina. En lugar de ellos, cuando el Espíritu Santo le indica claramente que otro hombre ha surgido que es más sabio y talentoso, que se humilla, que es amable, que es sacrificado y está tan dispuesto a seguir como a ser dirigido. Hay un hombre en la Biblia que estuvo así. Ese hombre fue Jonatán con David. Jonatán sabía que David había sido escogido por Dios y él dijo: hagamos un pacto.
porque el día que seas rey, yo quiero estar contigo. Por sucesión, el trono le tocaba a Jonatán. Y Jonatán estaba dispuesto a seguir a David, porque Dios lo había escogido. Es hermoso cuando entendemos, hermanos, quién es Dios. Por eso vamos a hablar de servidores en la iglesia. Todos somos servidores para Dios. Todos. En diferentes áreas, pero todos somos servidores. Haciendo diferentes cosas, pero todos somos servidores. Punto número 1. Servidores en la iglesia. Todo aquello con lo cual nada tiene que ver con el servidor de Dios. Todo aquello con lo cual nada tiene que ver con el servidor de Dios. En el mundo lo primero que preguntan es: ¿y cuánto me van a pagar, pues? ¿Verdad? ¿Y cuánto? Déjeme decirle, inciso A, no tiene que ver con una vida de holgura material. El ministerio no tiene que ver con holgura material. Si hay algo que Dios le quitó a la tribu de Leví, fue precisamente posesiones materiales. Los profetas andaban del tingo al tango, o sea, de aquí para allá. ¿Sí? Versículo 19. ¿Quién me puede leer el versículo 19? Ivancito, por favor, en la pantalla, versículo 19. ¿Lo tenemos? Leamos juntos. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Usted cree que el servidor de Dios va a estar en un lecho de rosas? Vea la vida de Isaías, vea la vida de Ezequiel, vea la vida del profeta Jeremías. Y aunque Daniel estaba en la corte del rey como consejero y que posiblemente tenía buenos recursos, pasó por muchas pruebas, hermanos. No porque estaba en la cúpula sirviendo. Un día lo encerraron con leones y por obra del Señor no le pasó nada. Pero yo creo que el león sí tenía ganas de orar y darle gracias a Dios por sus alimentos. Pero no le hicieron daño por obra de Dios. Entonces no se trata de holgura. Hay pruebas, hay lágrimas. Versículo 31, por favor, Iván. Vamos a leer el 31 y dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que, amado hermano, si nos ponemos a ver, 3 años, noche y día, y eso nos habla de mucho tiempo. Mucho tiempo. Según Crane, para preparar un excelente sermón tienes que trabajar 90 horas. ¿Cuántas horas diarias sería? 90 entre 6, porque vas a predicar el domingo, así que tienes de lunes a sábado. ¿Cuántas? 4 días son, no, pero corrido, las 24 horas. Pero si lo dividimos en 6, a ver, matemáticas, saque el celular ahí. ¿15 qué? Sí, 15 horas diarias. ¿Sí?
¿Creen que predicar, formar un sermón es fácil? No, hermanos. Y luego cuando te encuentras una palabrita por ahí y que tienes que saber qué significa, y a veces no hay mucha información. Implica tiempo, ¿sí? Implica tiempo. Tenemos que tomar en cuenta eso, servir a Dios. Me toca hacer el aseo. Eres un servidor de Dios, te toca hacer el aseo. Y aunque sea aseo, implica tiempo. Si vienes solo, te vas a chutar 3 horas a 4 horas. Si vienes solo. Dependiendo si trae ayuda, cuánta ayuda, pero implica tiempo. ¿Qué horas sales de tu casa y qué horas sales y qué horas llegas aquí? El tiempo que ocupas aquí y el regreso. Te vas a echar unas 4 o 5 horas. Usted debe estar contento que está sirviendo al Dios vivo porque es un servidor, aunque sea el aseo. Pero implica tiempo. Pablo dice, 3 años les dediqué noche y día. Así que no se trata, amado hermano, de una vida de holgura, tranquilo, rascándote la panza. No. Implica lágrimas, pruebas, implica ataques del enemigo. Matrimonios, mañana no falten, voy a cambiar el tema, no voy a ver cantares, ¿sí? Pero el tema de cantares que nos tocaba eran los problemas, ¿sí? Así que quiero hablar de uno o 3 problemas, siguiendo la temática de cantares que nos habla de los problemas, porque empecé a checar cuáles son las situaciones regularmente que tenemos los matrimonios, y déjeme decirle que hay algunos que los tomamos tan normal que son ataques del enemigo. Y de eso quiero hablar. Todos los matrimonios mañana asistan, por favor. De veras, todos los matrimonios asistan mañana. Es muy importante que usted esté consciente de esta situación. Pero ese fue mi comercial. Porque hay pruebas, hay muchas pruebas. ¿Sí? El versículo 23, si van por favor, dice, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan, dígalo fuerte pues, prisiones y tribulaciones, como que, prisiones y tribulaciones. Amado hermano, es una realidad, tenemos situaciones difíciles, vivimos crisis por el simple hecho de que has recibido a Cristo en tu corazón. Usted se hace merecedor de ser tiro al blanco del enemigo. Por el simple hecho de que recibió a Cristo, ahora va a recibir ataques del enemigo. Ahora imagínese, le empieza a echar ganitas, ¿sí? Empieza a orar, empieza a ir a la iglesia, empieza a compartir su fe. Triple, cuádruple, quíntuple ataques. Pero si yo no discutía con mi marido y ahora sí. Y el marido dice, tantito le dije una cosa y ¡pum! Explotó la bomba. ¿Sí? Ya me estoy adelantando, eso lo vamos a ver mañana. Inciso B, no tiene nada que ver con el hacer dinero. ¿Sí? Aunque muchos han agarrado el evangelio para hacerse de dinero. Esos están reservados para un juicio especial. Porque la Escritura dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Hay de aquellos, dice la Escritura, que hacen negocios con el evangelio. Hay un hay. No se trata de hacer negocios, aunque muchos lo hacen, no es bíblico y es una ofensa delante de Dios.
¿Es bíblico que el ministro sea sostenido? Sí, se enseña en la Escritura. Digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Salario, no que haga negocio. ¿Sí? Y que lo desquite, pues. Porque el ministerio no es un negocio. ¿Sí? Yo es algo que un pastor un día me dijo, Raúl, y me dijo esto, yo no lo había pensado. Y yo creo que me lo dijo con la intención de enseñarme. Me dijo, Raúl, si tú preparas un mensaje y por situaciones que tú no has planeado, no lo predicas, ¿lo guardas para el siguiente domingo o haces uno nuevo? Y yo me quedé pensando y le dije, yo hago uno nuevo. Me dice, te felicito, porque a tu iglesia no merece que le des comida recalentada. Y cuando me dijo eso, yo abrí los ojos. Yo me quedé pensando, digo, sí, tiene toda la razón. Mi iglesia merece comida fresca. Y siempre me he esforzado por traerle comida fresca, aunque tenga un refrigerador lleno de sermones para recalentar. Es en serio. Porque todos mis sermones los tengo en libretas, y ahí los tengo. Y quisiera echar la flojera, rascarme la panza. Digo, les voy a predicar un sermón que les prediqué en la iglesia bautista, Cristo viene. ¿Y esos quiénes son, pastor? No importa que no los conozca. Ahí les va un sermón que a ellos les prediqué. Es un recalentado. ¿O le gusta comida recalentada? Pues depende, pastor. Como el cochito y la barbacoa, ¿verdad? Pero eso es carne, ¿verdad? Es importante, entonces, no tiene que ver con hacer dinero. Y inciso C, no tiene nada que ver con seguridad laboral. Porque si hay una profesión tan insegura, es la de servir a Dios. La profesión insegura es la de servir a Dios. Porque hay un león que te está cazando. ¿Y sabe cómo caza el león? ¿Sí saben cómo caza el león? Vean un documental cómo caza un león. El león nunca caza solo. Nunca. Es en manada, pero no nada más se echan el montón. Es estrategia. Hay una leona que decide cuál. Decide cuál, mueve en la cabeza y otros se mueven a otros lugares. Y esa leona va por la presa y lo va a arrear hacia donde están las otras. Hay una leona que es para detener al animal. Hay otra leona que lo inmoviliza y hay otra leona que lo sofoca. Así que no todas las leonas matan. Hay una especialista en matar, pero hay una especialista en inmovilizar, hay una especialista en detener. Por eso cuando viene, no le muerde aquí abajo, le muerde acá, o le muerde aquí al inicio del rabo, y se echa para atrás. Viene otra y lo monta y le muerde la cervix para inmovilizar. Llega otra, o le muerde el hocico, o lo muerde del cuello. Cuando la escritura dice que el león anda buscando a quien devorar, tú piensas, un león solo. No. El león caza en manada. La escritura dice, te daré fuerzas como la del búfalo. Si un búfalo y un león se ponen, el león quererlo matar al búfalo y el búfalo a defenderse, ¿quién gana? El búfalo. El búfalo tiene una fuerza enorme y tiene, es más, tiene doble tracción.
Yo no sabía eso, pero estudiando me di cuenta que ahí en el mundo asiático le llaman doble tracción. Cuando hay una pendiente y el búfalo viene caminando en sus 4 extremidades y ya no puede, entonces se arrodilla. Sus manos se arrodilla. Y cuando está de rodillas, usa y se estira todo el cuerpo y empieza a jalar y sube la carga. ¿Cuándo es más fuerte el búfalo? Me llamó muchísimo la atención cuando está de rodillas. Es cuando usa su doble tracción. Y eso me pegó. Porque si un animal es fuerte de rodillas, ¿cuánto más un cristiano? ¿Cuánto más un cristiano? Y el Señor dice, te daré fuerzas como la del búfalo, porque un león no puede vencer a un búfalo solo en su total fuerza, a menos que esté enfermo, lastimado. Entonces, el ministerio, tú como servidor de Dios, no hay una seguridad laboral, porque no sabes lo que va a suceder. Hoy puedes estar bien en la iglesia, mañana se puede presentar una crisis en la iglesia de cualquier índole. Pero una cosa sí sé, de rodillas somos más fuertes y ocupamos doble tracción. Por eso es importante orar, depender de Dios. Nuestro desafío es que sirvamos a Dios por amor a Él. Sirvamos a Dios. Hay muchas cosas. Nosotros estamos todavía gozando, hermanos, de mucha paz y tranquilidad en México, a pesar de que en algunas zonas hay persecución. Hay países que no. 50 países considerados perseguidores de cristianos, entre ellos México, pero hay 10 donde tú ni siquiera puedes decir que Dios te bendiga, hermano, porque eres reo de muerte. Eres reo de muerte. Punto número 2, servidores en la iglesia. Punto número 2, todo aquello con lo cual sí tiene que ver con el servidor de Dios. Todo aquello con lo cual sí tiene que ver con el servidor de Dios. Versículo 20, Iván, por favor. Dice el versículo 20, lea conmigo, por favor. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 25, por favor. Dice así, juntos, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué sí tiene que ver con el servidor de Dios? Tiene que predicar y tiene que enseñar la palabra de Dios, donde quiera que estés. Donde quiera que usted esté, tiene que predicar y tiene que enseñar la palabra de Dios. Yo siempre me he preguntado, ¿qué predicaría el ex endemoniado gadareno? ¿Por qué le dijo, voy contigo, Señor? Y el Señor le dijo, no, ve con los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabía de Biblia? No. ¿Se sabía algún versículo bíblico? No. Tal vez, a lo mejor, posiblemente. Pero si estaba endemoniado, lo más seguro es que no sabía. Por ignorante estaba así. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia es la que nos mete, amados hermanos, en problemas así. Entonces, ¿qué debo de hacer? Predicar, enseñar, algunos para salvación y otros para edificación. Versículos 26 y 27, por favor. Leamos, dice el 26, lea conmigo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos,
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Enseñemos, prediquemos. Tiene que enseñar la palabra de Dios. Ay, pero ¿a quién, pastor? Ahí a su vecino. Ahí a su vecino, invítelo. Leamos la Biblia juntos. Usted ya sabe las preguntas, ¿verdad? Ya se las sabe. Estúdielo antes primero. Ya sabe las respuestas. El día que llegue, invite a su vecino. Si se equivoca, no le diga nada. Está para aprender. Me gustó mucho un poema, creo que es Purépecha, donde una anciana le dice al nieto: hijo, en este mundo nadie fracasa y nadie tiene éxito. Todos nacen y aprenden, desaprenden y vuelven a aprender. Es como el hilo, enrollas y vuelves a desenrollar para volver a enrollar, porque en esta vida naciste para aprender. Y me encantó, porque en su filosofía purépecha tiene mucha razón. Hermano, ¿pero qué voy a predicar? Aprende. Aprende. Aprende Juan 3:16. Sobra texto para evangelizar con ese versículo. Tiene que enseñar la palabra de Dios. La responsabilidad del servidor de Dios es ante Dios. Y, ojo, escúcheme por favor, no es hacer feliz a la gente. Así que no quiera quedar bien. No es hacerlos sentir bien. No es hacer muchas multitudes de personas que vengan a Cristo. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es predicar y enseñar la palabra de Dios. Deje el resultado en las manos de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Inciso C. Tiene que hacerlo en todo lugar. Versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Lea conmigo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Tenemos que hacerlo en todo lugar. Se tiene que predicar y enseñar por donde usted vaya. Pero hay que predicar. Y cuando hablamos de la predicación, ay, cómo nos incomoda. ¿Por qué? Porque a veces nos da temor no hacerlo. O hay indecisión para hacerlo. Y volteas y dices, ¿a quién? Pues tanta gente que hay. ¿Verdad? Versículo 21, Iván, por favor. Gracias. Dice, lea conmigo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que predicar y enseñar a todo ser humano. Pero si a mi lado está el gringo, predíquele al gringo, dígale al Espíritu Santo, tradúcele. ¿No eso fue lo que pasó en Hechos 2? Los discípulos estaban predicando en su lengua hebrea y los demás escuchaban en su lengua. ¿Quién estaba traduciendo? El Espíritu Santo. Predíquele. Usted predíquele. En una ocasión nos decía el pastor Javier, el que nos enseñó LIT, un día dice, estuve en una zona de Oaxaca y yo llegué, me presenté con los hermanos y comenté de qué se trataba el ministerio de LIT y les enseñé durante 6 meses. Un año después regresé
a ver cómo estaban y a supervisarlos. Y ya no nos entendíamos. Y ya buscaron un traductor y el hermano decía, pero si te entendíamos que hablabas mazateco. Y dice el hermano, no, yo no sé hablar mazateco, sé un poquito de zapoteco. Pues nosotros durante los 6 meses te escuchamos hablar mazateco. Y el hermano dice, pues yo los escuché hablar durante los 6 meses en español. Dice, nosotros no hablamos español. Un año después se dieron cuenta que el Espíritu Santo los había estado traduciendo y habían hablado en lenguas. Ni siquiera se percataron de lo que el Espíritu Santo había hecho. Por eso yo siempre le digo, déjese usar por el Señor. Déjese usar por el Señor. Nuestro desafío, comparte tu historia, comparte la historia de Dios, lo que ha hecho contigo, pero compártelo. Y lo tienes que hacer intencional. Y punto número 3, ya con esta me despido. Servidores en la iglesia, pregunta, ¿cuál debería ser la actitud del servidor de Dios? ¿Cuál debería ser la actitud del servidor de Dios? Vamos a ver 4 cosas. La primera, inciso A, la actitud de humildad. Versículo 19. Versículo 19, lea conmigo, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Una actitud de humildad. Somos siervos, no patrones. Amén. Somos siervos de Dios y el siervo está para servir a su Señor. Amén. Inciso B. Una actitud de confianza. Versículo 21, por favor. Versículo 21. 21. Gracias. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una actitud de confianza. A pesar de vivir diferentes momentos de crisis, es mejor seguir confiando en el Señor. Amén. Hoy podemos estar tranquilitos. Y como dijeran los niños, vivitos y coleando. Mañana quién sabe. Sí, mañana quién sabe. Por eso es mejor una actitud de confianza en nuestro Dios. Versículo 24, Iván. Lea conmigo, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Una actitud de estabilidad. Nada nos debe hacer retroceder en el servicio a Dios. Nada. El enemigo te va a poner obstáculos. Usted mismo se va a poner obstáculos. Nada nos debe de hacer retroceder. En nuestra mente, en nuestro corazón, debe estar el seguir adelante. Siempre adelante. Siempre adelante. No desmaye. Ya no tengo fuerzas para caminar. Gatee. Pastor, ya no tengo fuerzas para gatear. Arrástrese. Pero siga. Ya no me quedan fuerzas. Siéntese, descanse. Descanse un poco. Recobre fuerzas. ¿Para qué? Para seguir adelante. A mí me llama muchísimo la atención que los apóstoles llegaron contentos, gozosos, exclamando: Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Al regreso de los 70, y el Señor les contesta: apártense y descansen un poco.
Estos pensaron que el Señor, ¡bravo! No, me llamó muchísimo la atención que les dijese, apártense y descansen. ¿Tú sabes cómo quedas después de un confrontamiento espiritual? Usted puede decir cansado, uno queda extremadamente agotado. Una de las batallas que sostuvimos ahí en Tierra Blanca, traía yo una guayabera. Yo siempre traigo una playera abajo. Espero que no haya tenido hoyitos. Y ese día estuvimos en batalla como 3 horas. Mi guayabera goteaba como que se le hubieran abierto la llave. Ya no le digo cómo estaba la playera. Y cuando yo volteé a ver a los otros hermanos, estaban igual. Cuando terminó aquella confrontación, los 4 que estuvimos ahí, literalmente arrastrábamos los pies. Sí caminábamos, pero no levantábamos los pies, íbamos ahí. Del agotamiento. Puede entender por qué el Señor les dijo, apártense y descansen. Porque el servicio a Dios es un servicio espiritual. Y aunque vengas a barrer, dile al Señor, vengo a servirte. Ese barrer lo conviertes en algo espiritual y vas a quedar cansado. Porque ya no es un asunto físico. ¿Te acuerdas de David cuando aquel hombre gigante le dijo, le voy a dar tu carne a las aves de los cielos? Y David le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo David, hermanos? David cambió la lucha de física a espiritual. ¿Qué oportunidad tenía el gigante? Ninguna. No tenía ninguna. Se ha comprobado que la onda dispara con toda velocidad, toda la fuerza es igual que un balazo calibre 22. ¿Sabes qué oportunidades tenía Goliat? No tenía ninguna oportunidad contra David. De ahí la importancia, amados hermanos, de ser estables. Jamás seré estable si no dependo del Dios vivo. Dependamos del Dios vivo. Y por último, una actitud de compasión. Versículo 31. Versículo 31. Dice, léalo conmigo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por tanto, ¿qué dice? Velad, velad, velad. Debemos la actitud de compasión, hermanos. Debe de haber compasión en nosotros. Dice la Escritura que el Señor se baja de la barca y ve a la multitud y las ve como ovejas sin pastor, porque tuvo compasión. Servir a Dios implica, amado hermano, tener una actitud de compasión, un amor servicial. Dios siempre tocará nuestro corazón de una u otra manera. El servir a Dios traerá tristeza, traerá lágrimas, pero también traerá a tu corazón ese amor, ese anhelo de querer servir. ¿Cuándo fuimos, hermano Dani, al albergue? El sábado pasado.
Yo le iba a decir al hermano Damián, pero se me pasó. Quiero ir a ver a las personas que tienes encerradas allá atrás. Quiero ir a orar por ellas, pero nos entrajinamos y se me pasó. La próxima visita es algo que vamos a ir a hacer. Son 12 personas. Están tan malitas que psicológicamente, emocionalmente están inestables. Cuando llega gente las llevan para allá atrás para que no hagan desorden. 85 personas, ancianitas a adolescentes. Debe de haber compasión en nosotros. Hay mucho por qué debemos de estar orando. Si el resto de las iglesias no lo hacen, ese es su problema. Pero si Dios nos ha conectado con este albergue, es por algo. Debe de haber compasión en nosotros. Y no solamente llevarles la comida, todos los días debemos de estar orando. Porque lo que tú llevaste, si al caso, 2 días. Si al caso, 2 días. Son 85 personas internas más la familia del hermano Damián. No sé si son 4 o 5. Y ellos, son 5. Entonces son 90 personas. Vi que tenían ahí, me metí y vi que tenían ahí algo de despensa, frijol, arroz. Pero para la cantidad de gente, una semana. Y yo le decía, Señor, estamos bien. Estamos bien a apoyar. Ahí cuando juntemos. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Pero debe haber compasión en nosotros. Desafío. Hay que servir a Dios con todo nuestro corazón. Y si me escucho duro, no es mi intención, pero yo me involucro. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Sirvamos a Dios con amor. Sirvamos a Dios con compasión. Se me acerca una jovencita de cabello cortito y me dice, pastor, gracias. Gracias por visitarnos y por traernos las tortas. No habíamos comido. Regresamos a la casita y nos echamos unas buenas tortitas, ¿verdad, hermanitos? Por ahí, gozosos. Pero hermanos, yo me quedé y dije, Señor, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos pedirle a Dios mucha compasión. Dios, te damos gracias, porque sin duda estás hablando a nuestras vidas. Sin duda tu Espíritu Santo nos está recordando cosas o personas que bien, Señor, podemos hacer el esfuerzo de servirte. Tu palabra dice que cuando damos un vaso de agua, cuando compartimos un bocado de comida, no lo hacemos a esa persona necesitada. Tu palabra dice que te lo hacemos a ti. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué dices que a ti? Y hoy sé que cada ser humano tiene tu imagen. Y tu imagen tiene vida en nosotros. Y si nos has amado mucho, Señor, es porque tú te amas a ti mismo. Ayúdanos a ser compasivos, a ser humildes, a depender de ti. Pero en tus manos nos ponemos como personas, como iglesia. E indícanos lo que tenemos que hacer. En el nombre de Cristo, amén.